El nuevo plan Paso a Paso, uno reformado que entra a regir la próxima semana y donde lo más llamativo, Andrea, parece ser que las mascarillas van a desaparecer de los espacios al aire libre, al menos bajo determinadas condiciones, en determinados contextos. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, cuéntanos. Hola Iván, ¿cómo están? Buenas tardes. Hay cambios y uno de los principales tiene que ver con el uso de la mascarilla. Se flexibiliza el uso del tapabocas a partir del 14 de abril. Habrá que esperar un poco todavía y todo esto en ciertas circunstancias, en espacios abiertos que cumplan con determinadas características. La ministra trató de ejemplificarlo, trató de dar un ejemplo más gráfico quizás de cuándo se podría eventualmente sacar la mascarilla a una persona y cuándo tendría que volver a ponérsela. Vamos a revisar esas declaraciones más tarde, pero también hay cambios en el plan Paso a Paso, que ahora pasa a denominarse Seguimos cuidándonos paso a paso. Y se disminuyen o disminuyen las fases que conocíamos antes. Se simplifica, podríamos decir, el esquema. Vamos a revisar las gráficas. Son 3 fases. 3 escenarios en esta nueva estrategia sanitaria. Hay una fase de bajo impacto sanitario en donde es obligatorio en todo espacio abierto el uso de la mascarilla, mientras no se pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro. Y es siempre obligatorio en todo espacio cerrado. Es decir, si no hay suficiente espacio para mantener el distanciamiento, aunque sea un espacio abierto, igual habrá que usar la mascarilla. Siempre en las 3 fases se exige el pase de movilidad. Respecto de los aforos, en esta fase de bajo impacto no habrá restricción y tampoco habrá restricciones en eventos masivos. Todo dependerá de lo que digan los indicadores cada semana y en cada localidad, casos nuevos, positividad, entre otros indicadores. Revisemos también la siguiente fase, la fase medio impacto sanitario. Uso de mascarilla obligatorio en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro. Siempre obligatorio el uso de mascarilla en espacio cerrado. Se exige también el pase de movilidad. El aforo se debe cumplir con un distanciamiento de 1 metro entre persona y persona y los eventos masivos podrán alojar hasta 10.000 asistentes, eso en una fase medio impacto sanitario. Y por último, una fase de alto impacto sanitario, en donde por supuesto el uso de mascarilla es obligatorio en cualquier circunstancia y espacio, se exige también el pase de movilidad, un aforo con un distanciamiento de 1,5 metros entre personas y en los eventos masivos se reduce el límite hasta 200 asistentes. Iván. Ya, esta fase de alto impacto sanitario no puede homologarse al estado de cuarentena. Hay como un estado antes y un estado después de estas 3 fases que están diseñados de alguna manera para situaciones de mayor riesgo de verdadero impacto sanitario, ¿no? Sí, pero ojo, que podrían volver las cuarentenas. Claro, y eso eso queda a discreción no solo de la autoridad sanitaria, sino también del presidente de la República. Por ejemplo, en todas las fases se están también ponderando 2 posibles escenarios, uno que podría ser de restricción y otro de apertura, pero podríamos llegar eventualmente a tener una restricción total si se tratara, por ejemplo, de una nueva variante más contagiosa, letal o con gran evasión inmunológica, es decir, que las vacunas no tuvieran efectividad quizás o la efectividad esperada ante una nueva variante. O sea, hay un escenario en que podríamos tener una restricción total, claro. Pero habrá que esperar, decía la autoridad, ver cómo se va desarrollando la pandemia en los próximos meses, Andrea, semanas y en definitiva ir tomando las decisiones. Y aquí en esta cosa pasa, hay como una especie de paradoja comunicacional, porque entre más detalle uno le pone a los anuncios, o la autoridad le pone a los anuncios, más complicado es de entender o provoca más dudas. En esta gráfica que mostraste tú ahora, es súper sencilla, súper limpia, pero quedan dudas. Por ejemplo, yo lo que asumo, oyendo además a la autoridad, es que esto tiene una continuidad, digamos. O sea, no es que todo empieza de cero, sino que hay una continuidad con lo que veníamos trayendo. Y, por ejemplo, cuando se dice se requiere mascarilla en los espacios cerrados, prácticamente en las primeras 2 fases, la de bajo y medio impacto, se entiende que, por ejemplo, en los restaurantes, con la gente que está sentada en los restaurantes, no tiene que estar usando mascarilla, porque eso ya es una etapa que ya pasamos, digamos, ¿no? No hay retroceso en eso.
Claro, pero por ejemplo, podríamos estar en una fase de bajo impacto sanitario y lo que ejemplificaba la ministra es que una persona puede estar en la calle, en un espacio abierto, manteniendo las distancias, pero por ejemplo quiere tomar el transporte público y ahí evidentemente tendría que hacer uso de la mascarilla, porque Claro. difícilmente se podrá respetar la distancia de más de 1 metro entre personas. Entonces hay circunstancias en que probablemente tendremos que ir insistiendo, pero básicamente esto dependerá de las fases, de los indicadores de cada fase, el número de casos, positividad, pacientes en unidades de cuidados intensivos y también, por supuesto, de las medidas que haya en cada lugar. Si se trata de un espacio abierto, un espacio cerrado, si hay suficiente espacio entre personas. Dos preguntas más. Una, cuando se habla de eventos masivos, ¿se habla de eventos masivos en un determinado aforo? Por ejemplo, tiene que ser al aire libre, un recital, qué sé yo, en el Estadio Monumental. No digo el Nacional porque viste que está con problemas, porque están construyendo para los Panamericanos, pero un recital en el Estadio Monumental, que es evidentemente al aire libre, ese cuenta con, con un aforo ilimitado en la fase de bajo impacto, ¿no? Tiene un aforo, claro, sin restricción, en bajo impacto y en fase media o fase medio impacto sanitario hasta 10.000 personas en espacio abierto, pero teniendo en cuenta que en el caso de la fase medio, de medio impacto, hay que mantener una distancia de al menos 1 metro entre personas. Claro, o sea, ya. Hay un límite de 10.000 asistentes, pero manteniendo el metro de distancia. O sea, te va a provocar Esas claro, distinciones de distancia que esa restricción te va a provocar una disminución de los aforos naturalmente, digamos. Claro, exactamente. O sea, en fase bajo impacto sanitario no hay restricción si es un espacio abierto, tampoco se toma en cuenta la distancia porque los indicadores deberían hablar de una cantidad de casos bajos, una positividad también baja. Ahora, un detalle. Si bien todo esto rige a partir del jueves 14 de abril, la autoridad sanitaria el próximo martes va a dar cuenta de qué comunas avanzan o retroceden en estas 3 fases. Por lo tanto, queda todavía saber algunos detalles. No es esto inmediato, así que atención, 14 de abril, pero el próximo martes vamos a tener más detalles de también qué cifras se están manejando con estos indicadores, porque preguntábamos fuera de cámara, por ejemplo, en algún momento el exministro de Salud, Enrique París, dijo que un escenario catastrófico podían ser 9.500, 10.000 casos. ¿Qué se va a considerar hoy como cifra, una fase de alto impacto sanitario? Eso está pendiente. Ya. Todavía se están tomando determinaciones en el comité, entre los grupos que están trabajando todo esto, pero el mensaje que querían reforzar hoy las autoridades es que este es un trabajo sólido, dijeron, y muy dialogado con todas las personas que están integrando las diferentes instancias. Así que son decisiones que se han adoptado en grupo y tras un trabajo de al menos 25 días, decía la ministra, lleva ya la autoridad sanitaria a cargo de la pandemia. Vamos a revisar qué es lo que dijo la ministra de Salud en esta presentación, los cambios al plan paso a paso y también la flexibilización del uso de la mascarilla. No hay momento sin la mascarilla, la vamos a llevar siempre. Transito por un espacio que es de bajo riesgo y yo estoy vacunada, ¿cierto? Y además me estoy cuidando mis comorbilidades y esta comuna está en verde, entonces me puedo sacar la mascarilla, pero voy a ir al metro. Y entonces en el metro, que es un espacio cerrado, que la evidencia dice que tiene más riesgo 18 veces que el otro espacio que yo estaba habitando, entonces como yo llevaba la mascarilla porque no estamos eliminando la mascarilla, entonces yo me la pongo. O sea, ahí me la pongo y estoy cuidándome. La tomamos ahora porque tenemos una cobertura de más de 90%, 90,9% de vacunación. ¿Por qué la tomamos ahora? Porque efectivamente la evidencia disponible nos señala de que el espacio abierto tiene mucho menos riesgo. Dijeron 18 veces la literatura, pero eso para la población es mucho menos riesgo. Por eso tomamos esa decisión. Ya, bien claros los argumentos de la ministra, en particular por el uso
que es como alternativo de la mascarilla. A veces en algún espacio, en un determinado contexto, sin mascarilla, pero esa misma persona ese mismo día y en esa misma comuna puede necesitar la mascarilla para ocuparla, por ejemplo, en el transporte público. Entonces hay dos cosas como mínimo que hay que saber y que vamos a saber el próximo martes. Una, Andrea, ¿cómo se va a establecer, cuáles van a ser como los parámetros para pasar de una fase a otra en términos comunales o regionales? Y dos, ¿cuáles van a ser los principales requisitos de eso, no? Sí, se adelantó que las decisiones se van a adoptar tomando o teniendo en cuenta la circulación viral, si es alta o creciente, por ejemplo, la proyección crítica de la posible presión sobre la red hospitalaria, sobre la red asistencial y también una alta prevalencia de enfermedad grave y fallecimientos. Ahora, ¿qué cifras serán las que está claro. servirán como base o como piso para determinar las fases? Eso todavía no se sabe, habrá que esperar al día martes. El trabajo todavía está en desarrollo, pero esta es una aproximación. Y para recalcar y reforzar el mensaje, todo esto a partir del 14 de abril, jueves 14 de abril, se aplican los cambios al plan paso a paso y también la flexibilización del uso de mascarilla. Así que al menos todavía hay tiempo para seguir compartiendo esta información y sobre todo reforzando el mensaje de que siempre hay que mantener las medidas de autocuidado, decían las autoridades, lavado de manos, distanciamiento físico, y el pase de movilidad se sigue exigiendo en cualquier fase y en espacio abierto o espacio cerrado. Le preguntamos a la ministra también, entonces, ¿qué pasa con los no vacunados? Tienen que vacunarse. Esa fue la respuesta de la autoridad sanitaria, aparte de los cambios que se han anunciado hoy, además en un espacio al aire libre, en el Parque Metropolitano, quizás de manera simbólica, dando cuenta de lo que será esta flexibilización a partir del 14 de abril. Rodeados de vegetación. Oye, ya, entonces queda pendiente también, lo otro es saber en qué va a quedar mi comuna, acá, la comuna de cada uno de nosotros, y eso también lo vamos a saber el próximo martes y operativo a partir del próximo jueves. Y todo esto es el jueves 14, que es el jueves de la Semana Santa, o sea, justo antes del feriado de la Semana Santa, así que ahí va a haber una primera prueba, digamos, respecto de estas nuevas condiciones y para que chequemos además cuán distintas son respecto de las que estamos viviendo ahora con el plan paso a paso renovado que viene de prácticamente ya hace un año. Ya, sobre las vacunas no dijeron nada, ¿no? Digo, en términos de cambios al plan. No, a vacunarse, ese fue el mensaje. Los que no se han vacunado, a vacunarse. De todas maneras, se reforzó que el esquema primario, el 90% de la población ya lo tiene, pero no es suficiente, decía la ministra. Hay que insistir en la dosis de refuerzo, en la cuarta dosis, las personas que ya le corresponde, hay que seguir avanzando en el calendario. Así que el llamado es, si bien tenemos un 90% o más de la población con el esquema primario, es necesario seguir avanzando en la vacunación, y eso además habilitará el pase de movilidad que dicen será exigido en cualquier fase y en espacio abierto o cerrado de manera independiente. Claro, sigue siendo un gran incentivo el pase de movilidad para la vacunación en la medida en que se haga exigible, digamos, por cierto. Pero claro, si hay gente que está con la cuarta dosis, estar apenas con dos con el sistema, con la dosis primaria, no parece ser una buena situación. Así que a vacunarse, como decía la ministra de Salud, como repetía Andrea Pino en su informe. Gracias, Andrea. Buenas tardes.